Amigos, nuevamente nos vemos, me da mucho gusto que estén. Esta vez me tocará hablar de un tema de gran importancia que es la diabetes gestacional. Primero, para definir, hagamos un parámetro de definición. La que hoy se entera y se conoce es cualquier grado de intolerancia a la glucosa de grado variable con inicio o reconocimiento por primera vez durante el embarazo. Esa es la definición que hay. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y que no se menciona ningún criterio de diagnóstico específico. Más adelante tocaremos este punto. Sin embargo, no excluye la posibilidad de una intolerancia a la glucosa previa a que esta persona se haya embarazado y por lo tanto se descubre durante el embarazo y entonces tiene el título de diabetes gestacional. Pero muy probablemente esta mujer ya era diabética o prediabética antes de embarazarse. Hablamos un poquito de la epidemiología y la diabetes gestacional se relaciona con la morbimortalidad materno-fatal muy importante. La incidencia se ha duplicado en los últimos 6 a 8 años a nivel mundial y esta prevalencia varía dependiendo de la población estudiada. Por ejemplo, en Dinamarca es el 2.4%, en los Estados Unidos es mayor, casi el doble, 4%, y en México la estadística dice que es entre el 8 y el 11%. Sin embargo, el Instituto Nacional de Perinatología, que es un hospital de investigación de tercer nivel dedicado a los problemas del embarazo, entonces ellos reportan que tienen entre sus personas que los visitan el 19, casi el 20% de las mujeres que llegan embarazadas a este hospital, el 20% tienen ya problemas de diabetes gestacional, 20%. La importancia de este tema radica en las complicaciones sobre la madre y el producto. Constituye uno de los grupos de riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 en un futuro cercano. Es decir, la persona que tiene diabetes gestacional en un futuro cercano será una diabética tipo 2. Y que esta diabetes tipo 2 es una causa importante de mortalidad y de significativa implicaciones económicas, claro, ya lo vimos en otros temas, lo que cuesta tratar a un enfermo diabético. Sin embargo, en la mujer que tiene diabetes gestacional, los hijos existe un mayor riesgo ¿de qué? De que tengan lo que conocemos con el nombre de macrosomia y que en nuestro país se considera aquel niño que nace con un peso de 4 kilos o más. Y sus consecuencias durante el parto, obviamente, pues causan algunas distocias durante el trabajo de parto. También pueden causarle alteraciones metabólicas neonatales, también pueden, obviamente, después ser obesos, tienen intolerancia a la glucosa en la adolescencia y la diabetes en la adolescencia o en la edad adulta joven es porque sus madres tuvieron una diabetes gestacional. El embarazo se caracteriza por, sin importar si es de diabetes gestacional o no, en cualquier embarazo, se consideran cambios importantes metabólicos que promueven un estado diabetogénico o de resistencia a la insulina. Estos cambios son necesarios para dirigir los nutrientes de la madre hacia la unidad fetoplacentaria y proporcionar un crecimiento adecuado al producto. Las células betas de la madre elevan la secreción de insulina en un intento de compensar la resistencia a la insulina que se está presentando en la madre. Sin embargo, a partir de las 24 a 28 semanas de gestación, aumenta paulatinamente esta resistencia a la insulina. Y estos cambios de resistencia a la insulina y estos cambios hormonales son efectivos si existe una suficiente reserva, es decir, la mujer no es diabética gestacional, tampoco es diabética, se maneja su embarazo normal. Sin embargo, cuando esto se altera, cuando esta reserva funcional pancreática se altera, entonces tendremos ya una diabetes gestacional. ¿A qué se debe pues esta diabetes gestacional? Bueno, a muchos factores hormonales.
Fundamentalmente los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento, pero la más importante de todas es el lactógeno placentario. Todas estas hormonas que ustedes están viendo aquí en la transparencia, como la leptina, el cortisol, son factores hormonales implicados en modificar la sensibilidad a la insulina en esta mujer, y estos en tejidos periféricos, y esto disminuye la captación de glucosa y aumenta la gluconeogénesis hepática. Esto nos lleva a tener pues un grado de resistencia a la insulina variable y nos puede dar la característica de la diabetes gestacional. Entonces la célula beta lesionada en esta mujer, por diferentes razones, es incapaz para compensar esta demanda, y esto ocasiona el desencadeno de una hiperglucemia durante el embarazo, y es lo que nosotros por definición decíamos que es una diabetes gestacional. De alta prioridad es la detección oportuna, porque la evaluación del riesgo para la diabetes mellitus gestacional se debe de llevar a cabo en la primera visita prenatal que se tenga, no importa la antigüedad del embarazo. Sin embargo, en la primera debe de buscarse la detección oportuna de esta alteración metabólica. La detección oportuna se tiene que buscar si las personas tienen factores de riesgo para desarrollar esta diabetes gestacional. Por ejemplo, edad mayor de 25 años, obesidad con un índice de masa corporal por arriba de 25, grupo étnico de prevalencia. En México, nosotros los hispanos mexicanos tenemos una alta prioridad en la mujer para que desarrolle diabetes gestacional, antecedentes de familiares en primer grado que hayan sido diabéticas, historias de intolerancia a la glucosa de familiares o de ella misma, antecedentes personales de que esta mujer ya haya tenido una diabetes gestacional, es importante investigarlo, ver si tiene una mortalidad perinatal inexplicada y de frecuente, que tenga una multiparidad, que también presente una hipertensión arterial, que presente una dislipidemia, antecedentes de enfermedades tiroideas autoinmune y antecedentes de riesgo obstétrico, como cuáles, bueno, producto macrosómico, abortos de repetición sin alguna explicación y pérdidas fetales u óbitos sin ninguna explicación. Todos estos factores de riesgo tienen que investigarse en la primera consulta que se tenga de la mujer embarazada con objeto de detectar que no tenga una diabetes gestacional. Por lo tanto, se deben someter lo más pronto posible a la prueba diagnóstica. Y entre la prueba diagnóstica se aconseja que se haga fundamentalmente entre la 24 y la 28ª semana de gestación. Eso sería lo ideal, pero si es después de las 28 semanas, también hay que hacerla para buscarla, o bien un poquito antes de las 24 semanas. Esta detección oportuna en las mexicanas embarazadas tienen un alto riesgo de desarrollar este padecimiento. Estos son datos que les voy a dar, son del Instituto Nacional de Perinatología. La etnia es con alto riesgo, se refiere a las mujeres mexicanas, que tienen más de 25 años, en un 60% tienen diabetes gestacional, con sobrepeso y obesidad, el 72% presentan diabetes gestacional y tienen un familiar en primer grado diabético en un 39% y tienen historia de complicaciones en embarazos previos un 50%. Como ven ustedes, la detección oportuna en nuestro medio es sumamente importante de llevarse a cabo por estas cifras tan importantes que hoy se nos dan a conocer. La cascada metabólica en la mujer con diabetes gestacional es la que ustedes están viendo, y es de alto riesgo. Primero viene la diabetes gestacional, poco tiempo después se presenta la diabetes mellitus tipo 2, esto después nos lleva al síndrome cardiometabólico y a la enfermedad cardiovascular que nos va a llevar a esta mujer a que tenga un problema grave. Y entonces hay diversos grados de resistencia a la insulina. Bien. Entonces, es importante que nosotros podamos detectar a esta persona lo antes posible. Esta detección oportuna está en un diagnóstico basado solo en factores de riesgo y se obtiene. Si solamente hacemos el diagnóstico con factores de riesgo,
solamente tendremos una sensibilidad del 63%, una especificidad del 56% y pasarán desapercibidas sin diagnóstico el 37%. Ahora, mujeres con alto riesgo de diabetes gestacional deben someterse a la prueba lo antes posible, ya que esta nos da una certeza mucho mayor que solamente el diagnóstico basado en factores de riesgo. Por lo tanto, esto se tiene que hacer en mujeres de más de 25 años, con marcada obesidad y que tengan antecedentes personales de diabetes mellitus gestacional o fuerte historia familiar de diabetes, fundamentalmente. Esa es la detección oportuna. Los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional son los mismos criterios que se emplean para el diagnóstico de diabetes tipo 2 en cualquier persona, sea hombre, sea mujer, mujer no embarazada, que es glucosa de ayuno mayor de 126 miligramos por decilitro en 2 o más ocasiones. Una glucosa plasmática casual o postprandial de 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro y la presencia de síntomas clásicos de diabetes y glucosa de ayuno o postprandial alteradas. Estos son los criterios que hoy tenemos para el diagnóstico de diabetes mellitus, sin importar si es hombre, si es mujer o si es con diabetes gestacional. Si los criterios diagnósticos usuales no se cumplen en la mujer con factores de riesgo, que son los que acabamos de mencionar, se debe de realizar una curva de tolerancia a la glucosa. Ahora bien, en cuanto a esto hay diferentes enfoques, métodos, valores y cargas para realizar la prueba y hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Los métodos, valores y cargas de curva de tolerancia a la glucosa oral para el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional han sufrido 7 cambios desde 1964 a la fecha. Nos brincaremos todos los cambios que ha habido para simplemente dedicarnos a cómo se realiza. Puede haber 2 enfoques, un enfoque que se llama de un paso y un enfoque de 2 pasos. ¿En qué consiste el enfoque de un paso? Mujer con alto riesgo, someterlos a curva de tolerancia a la glucosa sin requerir una glucosa plasmática previa. Esto generalmente se hace en los grupos étnicos de alto riesgo, como en el caso de las mexicanas. Bien, pero el segundo paso, que también se sigue en México importantemente por varios ginecólogos y algunos endócrinos, es la evaluación inicial entre la semana 24 y 28 de gestación, midiendo la concentración de glucosa 1 hora después de la carga de 50 gramos por vía oral. Si esta sale alterada, los valores glucémicos mayores de 140 miligramos después de 1 hora de una carga de 50 gramos, realizar una curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gramos y valorarla a las 3 horas. Este de 2 pasos es importante, es bastante fácil de diagnosticar. Sin embargo, el tomarse glucosa 50 gramos o menos de 100 gramos, esto prácticamente muchas mujeres después de tomarse 50 gramos no quieren someterse a otra prueba porque esto les causa mucha náusea, pueden llegar a vomitar, incluso algunas de ellas jamás se pueden llegar a hacer esta curva, entonces se queda la de un paso. Sin embargo, esto es lo que hoy nos dicen. Esta es la tabla de las diferentes instituciones o formadores de personas en el diagnóstico de diabetes gestacional. La que más nos sigue a nosotros en México es la que está marcada en rojo, que es la Asociación Americana de Diabetes, conocida vulgarmente como ADA, donde la carga de glucosa puede ser de 100 o de 75 gramos. Como ustedes pueden ver, las cifras que son aquí tienen que estar por arriba de estas cifras que están aquí marcadas. Ayuno por arriba de 95, 1 hora por arriba de 180 y 2 horas por arriba de 155. Si son observadores verán que da lo mismo dar una carga de 100 que una carga de 75, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes. Sin embargo, en la de ginecólogos, ellos dan la de 100 gramos y ellos dicen que en el ayuno tiene que estar por arriba de 105, a la hora por arriba de 190 y 2 horas bajar a 165 y hasta las 3 horas 145. Esta curva
muchas personas la siguen, sin embargo muchas mujeres no la resisten tomarse 100 gramos de glucosa y por lo menos quedarse 3 horas durante el que dura la curva, 3 horas guardadas en el laboratorio o salir para desayunarse y regresar a la hora, a las 12, a las 3 horas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud aconseja que sean 75 gramos de glucosa, sin embargo, en ayuno ellos piden que sea mayor de 126 y mayor de 140 a las 2 horas, que es un patrón de normalidad para el diagnóstico de la diabetes mellitus. La Federación, la Asociación Internacional de Diabetes y del Grupo de Embarazos, ellos prefieren la de 75 gramos y más o menos se ajustan a los parámetros que marca la Asociación Americana de Diabetes, y la norma oficial mexicana utiliza 100 gramos y son las cifras que ustedes están viendo que más o menos son un poquito mayores a las que se utiliza con la Asociación Americana de Diabetes. Generalmente, en muchos lugares en este país se utiliza la de la Asociación Americana de Diabetes, marcada con 75 gramos. ¿Qué complicaciones maternas puede tener la madre? ¿Por qué tanto problema por el diabetes gestacional? Bueno, generalmente se presenta preeclampsia en ellas entre el 27 y el 28%, infecciones varias 4%, hemorragias posparto 32%, cesáreas acaban en cesáreas el 32%, hay edemas de diferente causa entre el 10 y el 20%, tienen una alta tasa de abortos espontáneos y trabajo de parto pretérmino se puede retardar, y el mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 post-embarazo. ¿Y esto por qué? Sobre todo en la mujer obesa y que tiene factores de riesgo que promuevan y mantengan la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque sabemos bien que la mujer que tiene diabetes gestacional a la vuelta de 5 años generalmente ya se convirtieron en diabéticas tipo 2. La macrosomia y sus consecuencias, bueno, pues son generalmente traumatismos obstétricos, que son las más importantes, luxaciones de hombro, o las más frecuentes, fractura de clavícula, parálisis del plexo braquial, y que esta macrosomia fetal es el resultado adverso tanto para el feto y como para el recién nacido, y también obviamente para el médico que trata este tipo de alteraciones, ya en los médicos neonatólogos. ¿Qué alteraciones metabólicas pudiéramos encontrar neonatales? Bueno, alteraciones en el crecimiento fetal intrauterino un 40%, hipoglucemias en un 20%, macrosomia al 17%, prematurez 15%, asfixia 15%, enfermedad de la membrana hialina 15%, hipocalcemia 50% e hipomagnesemia e hiperbilirubinemia entre el 5 y el 6%. Estas son las alteraciones metabólicas neonatales de los productos. Ahora, malformación congénita se presenta entre un 5 y un 12%. Estas malformaciones congénitas fundamentalmente están localizadas en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso central, los geniturinarios y en el esqueleto. Y también pueden manifestarse algunas con labios leporinos. Las altas tasas de abortos espontáneos durante el periodo embrionario es otra complicación neonatal, y riesgos muy altos de obesidad y de sufrir diabetes en un futuro muy cercano una vez que esa mujer termine su embarazo. ¿Cómo se trata a la diabetes gestacional? Bueno, lo ideal es que se trate con un equipo multidisciplinario donde participan endocrinólogos o internistas, obstetras, perinatólogos, neonatólogos, pediatras, nutriólogos y psicólogos. Esto de ser posible. Esto muchas veces en la vida particular es difícil de llevar por el alto costo que esto implicaría, pero a nivel hospitalario se puede y en algunos de ellos se lleva a cabo. Tenemos que dentro del tratamiento tomar en cuenta lo que hoy se llama terapia médica nutricional. Ya no se utiliza el término de dieta, está prohibido y hoy se tiene que hablar de terapia médica nutricional y el ejercicio físico en forma sistémica, y si esto fracasa, el tratamiento médico. Y aquí es donde quiero yo insistir, que el tratamiento médico, el patrón de oro es la insulina. Sin embargo,
en las últimas fechas ha estado tomando gran auge la utilización de antidiabéticos orales, como más adelante en la plática podremos hablar de este punto. ¿Qué objetivos tiene la terapia médica nutricional? Bueno, mantener un control glucémico adecuado, una glucosa de ayuno menor de 95 miligramos por decilitro, una glucosa postprandial menor de 120 miligramos, lograr una adecuada ganancia de peso durante el embarazo, evitar episodios de hipoglucemia, lograr un consumo de hidratos de carbono en forma controlada, promover el automonitoreo. Es muy importante que se mantenga el automonitoreo tanto en ayuno como en la postprandial, y promover un estilo de vida saludable. Estos son los objetivos de este tratamiento nutricional, que generalmente con lo que lleva es una reducción en la glucosa postprandial, y esto nos ayuda a disminuir los daños al feto y a la presencia o que se presente la macrosomia. La glucosa postprandial es muy importante, se afecta principalmente por el consumo de hidratos de carbono, por ello el consumo de estos alimentos deben de ser moderado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la restricción de hidratos de carbono, manejarla con mucho cuidado, porque si es muy restrictiva, entonces tenemos el riesgo de que se desarrollen cuerpos cetónicos, y esto se asocia a una reducción del desarrollo psicomotor en los productos, y esto causará una diabetes mellitus gestacional importante. Los requerimientos en la diabetes mellitus gestante es de al menos 1.500 kilocalorías, y esto equivale a dar no más de 160 gramos de carbohidratos. La dieta generalmente, o la terapia médica nutricional, se debe de dividir en 10% del total, por ejemplo, de las 1.500 calorías, el 10% en el desayuno, 30-40% en la comida, 20-30% en la cena, y 3 colaciones de entre 0 a 10 carbohidratos cada una. Esa es la forma de poder manejar la terapia médica nutricional, para lo cual nos podemos auxiliar importantemente con las nutriólogas y con las capacitadoras en diabetes. Esta terapia médica nutricional, si es adecuada, la ganancia de peso durante esta mujer será el adecuado, y es importante considerar que la ganancia de peso se debe estimar con base en el peso que tenía la mujer antes de embarazarse. Y hay que tener un seguimiento constante para hacer ajustes a lo largo de la gestación en cuanto a las calorías se refiere. ¿Cómo se considera la energía? ¿Cómo la podemos distribuir estas kilocalorías? Bueno, si la persona tiene peso normal o es el deseable, hay que dar entre 35 y 40 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Si la persona tiene un peso mayor a 90 o al 120% del deseable, entonces hay que reducir la ingesta calórica a 18 o 24 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Si es mayor del 120 al 150, entonces se reduce a la mitad, entonces hay que dar 12 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Entonces, eso es sobre todo en las mujeres con sobrepeso y obesidad. Cuando se tiene en la mujer embarazada un peso menor al 90% del deseable, entonces en lugar de restringirle carbohidratos, damos entre 36 y 40 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Esto cómo se distribuyen? Bueno, entre carbohidratos hay que dar entre un 40 a 45% del valor energético total, proteínas 20 al 25%, o bien 0.8 gramos por kilogramo de peso progestacional, más 20 gramos por día. Bien, la forma más fácil es de 20 a 25%. La grasa, menos del 40% del valor energético, y de esta, un 10% menos de grasas saturadas y trans. De preferencia, no dar grasas trans porque son perjudiciales. Y de fibra, que es importante, la fibra que mantenga a la mujer embarazada, entre el 20 y 35 gramos por día.
El valor total calórico se debe de calcular en la siguiente forma. Peso normal durante el primer trimestre se tiene que dar 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. La mujer con peso normal o deseable en el segundo y tercer trimestre 38 kilocalogramos por día. En el sobrepeso y obesidad, tanto en el primero, segundo como en el tercer trimestre, hay que reducir el valor calórico total a 24 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y en la obesidad mórbida, pues ya dijimos a la mitad, 12 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Bueno, ¿qué pasa con la ganancia de peso? La embarazada con peso normal, la ganancia aceptable en todo su embarazo en los 9 meses es de 12 kilos. El ritmo aconsejable es de 450 gramos por semana en el segundo y tercer trimestre. También pueden seguirse los criterios de la Academia Nacional de Ciencias y de Desarrollo Nutricional de los Estados Unidos, que depende del estado nutricional previo de esta mujer. Esta es la tabla. La ganancia de peso recomendado por esta agrupación es que, vamos a ver, con peso normal, que está entre 19 y 25.9, el peso normal de total de kilogramos debe de ser de 11.5 a 16. El primer trimestre, 1 kilo por mes, y en el segundo o tercer trimestre, 0.440 gramos. El sobrepeso, el total está entre 7 y 11 kilos. En el primer trimestre, permitirles que ascienda a 9 kilos, a 900 gramos, y a partir del segundo y tercer trimestre, 300 gramos semanales, que esto equivale más o menos a 1,2 kg por mes. Si la persona tiene una obesidad importante, entonces que el total hay que ser de 6 kilos. Primer trimestre sigue a dieta 6 kilos. Ya en el segundo y tercer trimestre hay que aumentarle a 220, con el objeto de que el producto se siga desarrollando y creciendo. Los criterios para iniciar un tratamiento farmacológico con insulina o antidiabéticos orales es cuando aquella mujer tiene una glucemia basal mayor de 95 miligramos, que la glucemia postprandial sea mayor de 120 miligramos por decilitro y que no la logremos controlar con los cambios de estilo de vida ya mencionados anteriormente, que son los problemas alimenticios y el ejercicio. Y también hay que hacerles una detección por ecografía de complicaciones fetales. Si ya tiene macrosomia o hidramnios, obviamente que está indicado el tratamiento farmacológico. Obviamente quiero insistir que la insulina es la piedra angular en el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional. Y esta nos ayuda a mantener lo más cercano la glucemia capilar en ayuno que sea menor de 25 miligramos por decilitro. Y aquellos valores antes de cada ingesta de alimento debe de ser de menos de 100 miligramos por decilitro. Ahora bien, los valores postprandiales tienen que ser menor de 140 a la hora y menor de 120 a las 2 horas. De ahí la importancia que se tiene de tener el automonitoreo personal. Dosis individualizadas a cada paciente, es decir, no se puede meter en un cortabón, es decir, a todo el mundo hay que darle 7 unidades o 10 unidades, sino que depende de los requerimientos que tenga esa persona y los niveles de glucosa que conlleve en el momento de la consulta. Simplemente para recordar, ya que habrá un tema en el tratamiento de la diabetes, que regresemos a hablar de las insulinas, aquí tienen ustedes una tabla donde están las más importantes insulinas que utilizamos en este tipo de problemas. Está la humana regular o la humana, la PIB, tiene un inicio de acción entre 30 y a 60 minutos, dura 2 a 4 horas y la duración máxima es de 5 a 7. ¿Esto qué me dice? Bueno, si yo quiero ponerle a una mujer embarazada o a cualquier diabético, controlarle su glucosa con insulina humana regular, tengo que calcular que le voy a dar la insulina antes del desayuno porque va a tardar en hacer acción entre media y 1 hora. Luego tenemos las insulinas Lispro,
Aspart y Glucina, que son ultra rápidas, que actúan entre 5 a 15 minutos, su acción máxima es entre 1 y 2 horas y que permanece una duración entre 2 y 6 horas. Luego viene una muy famosa que es la NPH. La NPH significa protamina neutral de Hagedorn, que fue el que la inventó, la descubrió, de ahí se nombra NPH. Y luego están las insulinas sin pico, pronunciado que sean de acción prolongada y duradera, que está la glargina y el detemir. Estas son las insulinas que más se utilizan, el perfil de acción de ellas en la diabetes gestacional y también en las pacientes que tienen diabetes no gestacional. Como una idea, como un ejemplo, se puede iniciar el tratamiento con dosis promedio de 0.2 a 0.7 unidades por kilogramo de peso por día, como guía. En el tercer trimestre, por la alta resistencia que hay ya de insulina, se eleva la necesidad de 0.8 a 1 unidad por kilogramo de peso al día. Ahora, ¿cómo administramos esto? Bueno, el total de la dosis, aplicar 2/3 con el desayuno y 1/3 con la cena. Por ejemplo, si el paciente, la paciente pesa, por decir algo, 60 kilos y está en los inicios de su diabetes gestacional, le podemos dar 0.5 y si pesa 60, pues tenemos que darle 60 por 5, son 30 unidades. Estas 30 unidades, ¿cómo las reparto? 2/3, o sea, 20 unidades con el desayuno y 10 con la cena. Y así sucesivamente se hacen los cálculos. Ahora, cada dosis se recomienda compuesta por, esta es lo que nosotros conocemos con las insulinas de retardos, que son la combinación 30-70, o bien, ¿y esto cómo está? Bueno, que 2/3 de la insulina es intermedia o es el pH y 1/3 es insulina regular, o sea que tiene 70 unidades una y 30 unidades de la otra. ¿Qué riesgos tiene el tratamiento de la insulina en la mujer diabetes gestacional? Bueno, la hipoglucemia y aumento de peso principalmente son los limitantes del uso de la insulina y sobre todo son menores estos problemas con las insulinas análogas. Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que hay en el mercado de insulina regular cristalina. Aquí ven ustedes las 3 de arriba. Aquí tienen las de insulina intermedia, que son las que se combinan fundamentalmente. Y esto es lo que hace una insulina intermedia. Ven ustedes que en color rojo está la insulina regular y en color azul el efecto de la insulina lenta. Ven ustedes que con una inyección de insulina del 70-30, se la ponemos a las 8 de la mañana, su pico máximo será de ahí de las 3, 4 de la tarde y su pico mínimo por ahí será 7, 8 de la noche. Ahora, si le ponemos una insulina rápida, verán ustedes que actúa al inicio rápidamente, prácticamente tarda 3 horas en llegar a su pico, que es la que está en color rojo, y ya para las 2 de la tarde, entonces ya no nos funciona. Por lo tanto, esta premezcla de insulinas de 70-30, hay otras que son de otras combinaciones, se debe de calcular de acuerdo a las concentraciones que cada una de ellas trae. Y aquí tienen ustedes las insulinas ultralentas, son la glargina, que se llama Lantus, o el Levemir, que es la marca registrada, que es el Detemir, y luego tienen las insulinas ultra rápidas, también llamadas análogas de insulina, que es la glucina, o está también el Novorapid, o está el Humalog. Entonces estas insulinas se pueden combinar muchas veces. Ahora, si yo utilizo una insulina lenta más una insulina ultra rápida, antes de cada comento, las dosis que se requieren antes de cada alimento, prevé mejor control, ya que simula efectos parecidos a los fisiológicos al llegar, y esto nos propicia un mejor control y hay que saberlas manejar. Tratamiento, pues ya con antidiabéticos. Bueno, los antidiabéticos orales durante el embarazo no está autorizado.
aún por las autoridades sanitarias de diferentes países. Aquí en México la COFEPRIS no lo ha querido autorizar, la FDA tampoco lo ha querido autorizar. Sin embargo, la autoridad sanitaria inglesa, que se llama NICE, N-I-C-E, se escribe NICE, ya autorizaron el uso de la metformina en diabetes gestacional. Sin embargo, hoy día existe una mayor tendencia, cada vez mayor, para el uso de sulfonilureas y metformina, fundamentalmente de las metforminas. Cada vez hay mayor tendencia para usarlas, ya que hay reportes varios de pruebas de complicaciones materno-fetales debido al empleo, sobre todo de la metformina, no se han reportado, o se han reportado en el mismo porcentaje que si se manejaran con insulina. Eso es la tendencia hoy día en estos manejos. Aquí hay una que es la glibenclamida, que se ha utilizado. Esta se ha hecho con estudios comparativos con insulina, no hay evidencias significativas. Dosis igual a pacientes sin diabetes mellitus gestacional, la dosis máxima son 20 miligramos, pero tiene 3 inconvenientes, que puede provocar hipoglucemias, que es cardiotóxica y aumentan el peso. La glibenclamida tiene una tasa de éxito del control glucémico que varía entre el 79 y el 86%, es segura en la lactancia, sin transferencia a la leche materna, tiene factores predictivos de fracaso, cuáles: edad materna avanzada, mayor número de gestación y paridad, o bien en glucemias de ayuno altas que tengan por arriba de 200 miligramos por mililitro por decilitro. Y esta es la más utilizada hoy día, es la metformina, que tiene 2 grupos metilo unidos a un nitrógeno del núcleo biguanida, y esto químicamente no se liga a proteínas y químicamente nos permite ventajas de que no requiere ser metabolizada por el hígado, y eliminarse por vía renal es la mejor y es la mejor tolerada. Esto empezó hace algunos años atrás. No se encontraron diferencias entre los 2 grupos, entre los tratados con insulina y el otro grupo tratado con metformina. Su empleo es seguro y confiable y brinda beneficios a los de la insulina, reduce la resistencia a la insulina, no provoca hipoglucemias, no causa aumento de precio, es muy aceptada por la paciente y además es barata. Como les vuelvo a decir, las guías NICE, o sea, el equivalente a la Autoridad Sanitaria Mexicana, ellos permiten que se use la metformina como tratamiento alternativo de la diabetes gestacional. Entonces es la que más se emplea. Quiero destacar dentro de la farmacocinética de la metformina lo que está marcado con las flechas rojas. Primero, que de la dosis que administramos solamente se absorbe entre el 50 y el 60% de lo que damos. O sea, si doy 1000 miligramos, el 60% es el que se absorbe y el otro se elimina con la materia fecal. La otra cosa importante es la vida media sanguínea, que dura entre 17 y 17 y media horas. ¿En qué consiste esto? Es que la metformina no utiliza una proteína para transportarse en el torrente sanguíneo, sino que lo que utiliza es otra proteína y entonces va ligada a esa proteína, generalmente es la albúmina. Y por último, su metabolismo es nulo, es decir, no se metaboliza, se elimina tal cual se toma, y que la excreción está provocada, que tiene una excreción renal del 90%, o sea que se elimina por vía renal. Esas son las cualidades que yo quisiera destacarle. Bien, entonces esta metformina es usada extensamente y es reconocida médicamente la diabetes mellitus tipo 2 de primera elección en la terapia de la diabetes mellitus. Así están todos los algoritmos. ¿Y esto por qué es esta preferencia por la metformina? Bueno, que tenemos más de 50 años de experiencia, hay disminución del riesgo cardiovascular que está publicado en el UKPDS, tal vez en el tomo 35,
que tiene menos efectos adversos, bajo riesgo de hipoglucemia y estabilidad en el peso, pérdida leve. Quiero aclarar que bajo ningún riesgo de hipoglucemias solamente se presentan aquellos pacientes que no toman alimentos o hacen más ejercicio del debido y se toman el medicamento, pero en una persona diabética normal, generalmente el producto no causa hipoglucemias. Demora la absorción entérica de carbohidratos, protege la célula beta y tiene efectos pleiotrópicos. ¿Cuáles son estos efectos pleiotrópicos? Que mejora el metabolismo de los lípidos, mejora el problema es un angioprotector, tiene efectos positivos en cardiomiopatía diabética y mejora la reactividad vascular. Esto es un mecanismo de acción. A nivel celular, nosotros tomamos la metformina, llega a la membrana celular, hay eventos relacionados con la membrana, hay un incremento de la actividad del receptor y todo esto lo que promueve es que esto vaya al receptor de insulina, la insulina capta esta insulina y automáticamente hay una activación enzimática y translocación del transportador de glucosa conocido como GLUT4 y ese GLUT4 generalmente va a subir, abre el poro y entonces permite que la glucosa entre, haga su metabolismo y que este metabolismo de la glucosa sea en beneficio de obtener energía. Bien, pero el mecanismo más importante hasta hoy determinado es el que tiene sobre el hígado y sobre el músculo. La metformina actúa a nivel muscular activando a una enzima que se llama sinasa activada por AMP. Esta sinasa activada por AMP, por sus siglas conocidas como APK, estas bloquean la transformación de gluconeogénesis. Gluconeogénesis significa la formación de nueva glucosa a partir de proteínas o grasas, pero también bloquea la glucogénesis, o sea, no transforma glucógeno en glucosa, y esto permite que venga una disminución de la glucosa sanguínea, y por el otro lado activa a nivel muscular, activa a la misma enzima, y esto provoca una captación de glucosa a nivel muscular, y al captar mayor glucosa del torrente sanguíneo, esta disminuye del mismo. También se utiliza en el tratamiento del hígado graso y aumenta la sensibilidad hepática a la insulina. Bien, un esquema del mecanismo de acción general de la metformina hasta donde la conocemos es que la metformina, por un lado, disminuye la producción hepática de glucosa, ya como lo vimos. Por otro lado, esta metformina también va a aumentar la acción de la insulina a nivel muscular, o sea, rompe la resistencia a la insulina y tiene un leve efecto que bloquea la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Este mecanismo de acción nos disminuye la hemoglobina glicada entre 1.2 a 2.7 y no tiene efecto sobre la secreción de insulina, es decir, ni la aumenta ni la disminuye, es decir, no tiene efecto sobre el tratamiento de la diabetes por alteración de la insulina. Bien, algunos efectos pleiotrópicos se han valorado, entonces aquí tienen ustedes el ejemplo de la presión arterial y de lípidos. Al verlas de frente, todo lo que ustedes tengan a su lado derecho favorece a la metformina y todo lo del lado izquierdo favorece al control. Ven ustedes que la metformina no quiere decir que sea un antihipertensivo o que sea un antilipemiante, sino que coadyuva o ayuda a disminuir tanto la presión arterial sistólica como diastólica y también coadyuva a disminuir la cantidad de triglicéridos y de colesterol total. Por eso se ha utilizado como medicamento de primera indicación en el enfermo diabético tipo 2 que no se controle con cambios de estilo de vida. En resumen, de metformina es usada extensamente y es reconocida como el estándar de oro en la terapia de la diabetes mellitus tipo 2. Esto no está en discusión. ¿Por qué? Porque es efectiva, neutral para el peso,
o causa una pérdida de peso de 2 a 3 kilos, tasa muy baja de incidencia de hipoglucemias. Solamente se presentan hipoglucemias cuando la persona no come o no ingiere alimentos o hace más ejercicio del programado y se toma el medicamento. Bueno, entonces podrá haber un poco de hipoglucemias, pero de entrada no tiene ese problema. Favorece la captación de glucosa a nivel muscular y tejido graso, disminuye por lo tanto la gluconeogénesis, disminuye también el hígado graso, que por cierto, entre paréntesis, también se utiliza en el tratamiento de esta patología, y aumenta la sensibilidad hepática a la insulina, o sea, disminuye la resistencia de insulina a nivel hepático y periférico. Bien, ¿de dónde ha salido este interés en el uso de la metformina en diabetes gestacional? Bueno, tiene algunos antecedentes históricos importantes que quiero mencionarlos con ustedes para que vean cómo ha evolucionado este tipo de cosas. Uno de los primeros informes que se han tenido del uso de la metformina durante el embarazo y diabetes gestacional provienen de Sudáfrica y datan de la década de los 1970 con el doctor Coetze, quien una vez estuvo aquí en México y nos informaba que él en aquellas épocas en Sudáfrica no se podía dar el lujo muchas veces de tener insulinas, se le terminaban, entonces tenía hipoglucemiantes orales, y entonces él ni modo de dejar morir a los pacientes, y entonces les daba uno u otro medicamento. Y empezó a encontrar que la mortalidad perinatal era más baja con la terapia de metformina que con la insulina. Hizo unos reportes. No se informó de eventos adversos o efectos secundarios. En un análisis más reciente de 379 mujeres con diabetes tipo 2, usando agentes hipoglucemiantes orales entre 1991 y 2000, de nuevo en África del Sur, el aumento de la mortalidad perinatal se asoció con el uso de las sulfonilureas o bien de sulfonilureas combinadas con metformina, pero no se incrementó con el uso de la metformina sola. Estos son algunos antecedentes históricos y de ahí se ha despertado mucho interés en el uso de la metformina en diabetes gestacional. Otro de los estudios importantes fue publicado en el 2008 por el doctor Rowan, que él utilizó la metformina versus el tratamiento de insulina en diabetes gestacional. Este estudio se conoce como MIG, que significa Metformin in Gestation Diabetes. Es el mayor estudio hasta la fecha. Informó del uso de la metformina o insulina en mujeres con diabetes gestacional y distribuidas en forma al azar. Este otro estudio, Rowan de versus con el tratamiento, bien, este tipo de estudio abierto distribuyó al azar a estas mujeres, que fueron los participantes, fueron 733, un gran estudio con diabetes gestacional. El grupo metformina estuvo tratado por 363 mujeres que se les suplementaba la insulina si se requería porque se salían importantemente de control. Y la dosis que se empezó a usar eran 500 miligramos una o dos veces al día con el alimento. Y se incrementaba según la evolución cada 7 a 14 días hasta un máximo de 2.500 miligramos por día. Y el grupo de insulina con dosis variables dependiendo de la mujer a 370 mujeres. Y la edad gestacional de las mujeres era entre los 20 y las 33 semanas de tratamiento. ¿Qué se buscaba evaluar en el neonato? Que los niveles de glucosa fueran menos de 46, que cualquier nivel de glucosa fuera mejor de 28, alteraciones respiratorias graves, taquipnea, síndrome respiratorio grave, o sepsis o hipertensión pulmonar, que no tuviera traumatismos al nacer o que estos fueran leves o moderados, que tuviera un APGAR menor de 7 a los 5 minutos, nacimientos pretérmino mayores de 37 semanas de gestación. Estas eran las evaluaciones que se estaban siguiendo. Y estos son los datos basales en este estudio. Como ustedes pueden observar, la edad, el índice de masa corporal, las semanas de embarazo al inicio del estudio, las nulíparas, la cantidad de personas, antecedentes obstétricos prácticamente estaban iguales, sobre todo en la preeclampsia
el 94 de ellas era con el grupo metformina contra 81 del grupo de insulina. Y otra vez los partos, en fin, mayores de 37, en fin, pueden ustedes ver, no hay diferencia estadística entre este grupo de metformina o del grupo insulina. ¿Esto cuál fue la evaluación neonatal al nacer? Las glucemias fueron aquí, como ustedes pueden ver, no tuvo valor significativo, con metformina o con el grupo de insulinas. Alteraciones respiratorias graves solamente se presentaron en 12 pacientes con metformina y 16 con insulina, no tuvo valor estadístico. Traumatismos al nacer leves, 16 con metformina, 15 con insulina, pero moderados o graves, 2 con insulina y ninguno con metformina. Apgar a los 7 minutos fue de 3 contra 1. Nacimiento pretérmino de 37 semanas, 44% con el uso de metformina y 28% con el uso de insulina. Aquí sí hubo un valor estadístico muy significativo. Conclusiones de este estudio de Rowan. La metformina sola o suplementada con insulina es un efectivo y seguro tratamiento para la diabetes gestacional. No hubo ninguna diferencia significativa en el resultado fetal entre los dos grupos. Eso es muy importante, y que además las mujeres del grupo metformina, cuando se les preguntó más adelante de metformina en diabetes gestacional en un seguimiento posterior, y este estudio se conoce como el MIG-TOFU. Es el primer informe, esto es muy importante, presten atención, informe de seguimiento del estudio MIG, nada más que no en mujeres embarazadas, sino en la descendencia de esas mujeres embarazadas de 2 años después de haber dado a luz estas madres, cuyas madres con diabetes gestacional habían sido distribuidas al azar para recibir metformina o insulina durante el embarazo, y lo que se estaba buscando era ver si había alguna alteración en los tratados con metformina o en los tratados con insulina. Se les efectuó a todos ellos antropometría a todos y una bioimpedancia a 221 niños. Participantes, 318 hijos de madres que recibieron metformina o insulina. De estas 318, el grupo metformina estuvo constituido por 154 niños cuyas madres recibieron metformina y 164 cuyas madres recibieron insulina. Aquí tiene usted la antropometría de los niños al nacer, que prácticamente no había ninguna diferencia estadística al momento del inicio. Sin embargo, a los niños, a los 2 años después de edad, solamente se encontró la circunferencia del brazo ligeramente aumentada en los niños que tomaron metformina. El grueso de los pliegues subcutáneos fue ligeramente mayor en metformina y el grueso de los pliegues del bíceps también fue ligeramente aumentado, y esto sí tuvo significancia estadística. Lo demás, como ustedes pueden verlo, no tuvo ninguna significancia estadística entre un tratamiento con el otro. Entonces, los resultados de este estudio, que también lo publica Rowan, es que los niños fueron similares al nacer. 2 años después, el grupo metformina comparado con el grupo insulínica tuvo una mayor circunferencia del brazo y los gruesos del pliegue subescapular y de los bíceps. Fue lo único que se encontró diferente con metformina. Los resultados de la bioimpedancia no fueron diferentes. Los niños cuyas madres recibieron metformina desarrollaron menos grasa visceral y fueron más sensibles a la insulina, cosa que ya lo podíamos haber esperado por el uso de la insulina. Y los resultados provisionales evidencian sobre la seguridad de la metformina en el embarazo. Entonces, es otro estudio que confirma que la metformina no altera al producto. Más adelante vino otro estudio de metformina versus insulina en el manejo de la diabetes gestacional, y este fue un metaanálisis que tiene un gran valor. Esto fue realizado en el 2013. Examina la evidencia y seguridad de la metformina en diabetes gestacional. Esa fue uno de los principales objetivos. Se realizó el metaanálisis de estudios controlados, que fueran doble ciego, distribuido, que tuvieran distribución al azar, que se utilizó la metformina o la insulina.
de este metaanálisis, aquí tienen ustedes los estudios que fueron realizados. Aquí tienen el de Moore de Estados Unidos, con pacientes que recibieron tanto metformina como insulina. El de Rowan, el de IJA, el de Albi, el de Terris, en total fueron los que cumplieron los requisitos que se habían pedido, y en total se concluyeron 632 pacientes con metformina y 638 con insulina. Bien, el promedio de glucemia de ayuno y postprandial solamente fue reportado en 3 de los estudios analizados. La glucemia de ayuno y postprandial fue ligeramente más baja en el grupo metformina y no hubo diferencia estadística con el de insulina. Entre los dos grupos, los valores de hemoglobina glicada en la semana 36 a 37 no se encontraron estadísticas significativas. Entonces, aquí pueden ver ustedes en estas valoraciones que se hacen de los resultados de riesgo importantes para la madre, ven ustedes que lo que está, perdón que está en inglés, pero era más fácil presentar las originales que rehacer todo este material. Bien, las que están a favor de metformina se encuentran al lado derecho suyo, y ven ustedes que no hay ninguna en favor de la insulina en cuanto al promedio de ganancia de peso al compararse con la insulina, y fue más bajo el aumento de peso en metformina. Este otro fue la inducción por el embarazo de la hipertensión arterial, fue más bajo en el grupo metformina. Seguimos la misma secuencia, no hubo ninguno a favor de la insulina, o sea que disminuyó importantemente la insulina. Bien, aquí tienen ustedes la relación de preeclampsia, fueron menores eventos del grupo metformina sin diferencia significativa. El promedio del peso al nacer, solamente uno lo reportó que fue ligeramente más bajo en el grupo metformina, mas no fue significativo, ya que solamente uno de los otros estudios reportó que hubo, en lugar de una más bajo, hubo un ligero aumento del mismo. La presencia de hipoglucemias, que se valoró importantemente, también la metformina salió mejor favorecida que la de la insulina. La conclusión de este estudio de Gui, que es el metaanálisis, es que metformina es comparable con insulina en el control glucémico y resultados neonatales, y que la metformina puede ser usada en diabetes gestacional sin el menor peligro para el feto o para el óbito o para el producto. Con toda confianza se puede seguir utilizando esta metformina. Hubo otro estudio que fue distribuido al azar de metformina versus insulina en el manejo de la diabetes gestacional. Esto fue publicado también en el 2013. Son pacientes con diabetes gestacional con falla al control glucémico con dieta y ejercicio. Criterios de inclusión: tenía que ser la mujer, tenía que tener embarazo único, dieta y ejercicio mínimo durante una semana sin control glucémico satisfactorio y ausencia de anomalías anatómicas o cromosómicas. Era lo que se buscaba tener. Pacientes fueron distribuidos al azar. El grupo metformina fue constituido por 47 personas y el grupo insulina exactamente igual. Aquí tienen ustedes las características de las gestantes. Como ven ustedes, no hubo ninguna diferencia estadística en cuanto a las características de estas mujeres al inicio de este estudio. Sin diferencia estadística entre ambos grupos en los resultados de variables de los neonatos. Aquí tienen ustedes también, no hubo ninguna variación estadística en cuanto al grupo metformina y grupo insulina. Aquí tienen la edad de la gestante al nacer, el Apgar, el score de Apgar al minuto y a los 5, el pH de umbilical del recién nacido, el peso al nacer. Vean ustedes que están totalmente, no hay ninguna diferencia estadística. En cuanto a estos neonatos, hay mayor frecuencia de hipoglucemias en el grupo insulina, estadísticamente significativo. Y aquí ven ustedes, las hipoglucemias son importantes. La hipoglucemia se presentó en el 13% del grupo metformina versus el 22% con el grupo de insulina, y tuvo un valor estadísticamente significativo. El porcentaje promedio
de glucemia post-tratamiento fue más alto en el grupo de insulina, estadísticamente significativo. Las glucemias sí, sin embargo el 21% de las pacientes del grupo insulina y el 27% del grupo metformina alcanzaron un adecuado control glucémico en la primera semana del tratamiento. Entonces simplemente está manejándose importantemente y no hay diferencias. Por lo tanto, este autor, Pavón, concluye que la metformina es un fármaco adecuado para el control de la diabetes gestacional, el control glucémico de la misma y a diferentes momentos del día, sí, porque se hizo una evaluación a diferentes horas del día, que causa menos aumento de peso que con el uso de la insulina y causa menos hipoglucemias que con el neonato que recibió metformina. Hay otro estudio que me gustaría presentarles a ustedes que se publicó en el 2012, que son participantes mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional entre la 20 y la 34ª semana. Este fue un estudio controlado, distribuido al azar, de 2 brazos. Un grupo era de metformina, 80 mujeres, que recibieron 500 miligramos por día y fue aumentando hasta 500 o 1000 miligramos 1 a 2 veces al día, y que el grupo de insulina, 80 mujeres, recibieron una combinación de NPH y de insulina regular, en tercios. Bien, todos aceptaron someterse a una dieta de acuerdo a su índice de masa corporal y a un ejercicio físico de acuerdo a la misma. Objetivo era que estos productos mantener la glucemia de ayuno en menos de 95 microgramos por decilitro y la glucemia postprandial en menos de 120 miligramos por decilitro. Aquí tienen las características maternas basales, que no hay diferencia estadística en ninguna de ellas. Los dos grupos fueron comparables uno con el otro, no hay diferencias en ninguno de los dos. Los niveles de glucemia en la primera semana después de la distribución al azar fue similar a los de la segunda semana, y en la segunda semana post distribución al azar ligera elevación glucémica post desayuno y una glucemia por arriba de 95 con ayuno, a 70, 74, 79% con metformina e insulina. Aquí lo tienen ustedes marcado con las flechas lo que se encontró, la postprandial que se encontró diferente en uno y otro grupo. La comparación de datos en cuanto al grupo de insulina tuvo estadísticamente significativa más alto la ganancia de peso, y la presencia de hipertensión arterial fue considerablemente menos frecuente en el grupo metformina, y lo pueden ustedes observar fundamentalmente en esta transparencia de este trabajo. La conclusión de este autor es que la metformina es una efectiva y segura alternativa en la terapia de la diabetes gestacional y que este estudio no mostró riesgo significativo de reacción adversa ni para la madre como tampoco para el producto con el empleo de la metformina. Este otro estudio del 2013 de Lautasi, es una doctora, buscó en la base de datos de Medline, Embassy y Corcan y limitada esa búsqueda entre el 2002 y el 2012. De 512 estudios que se encontraron potenciales, al final se incluyeron en una revisión sistemática 22 estudios que eran, de los cuales 10 hablaban de diabetes gestacional y 12 de ovario poliquístico. Desgraciadamente la transparencia no es muy buena, sin embargo aquí se ve que los estudios de diabetes gestacional tratados con metformina no tuvieron ninguna variación, sino son los estudios basales que ellos encontraron. Y los resultados demostró ser efectiva y segura para el tratamiento de la diabetes gestacional, particularmente en mujeres con sobrepeso y obesidad, y no demostró tener efecto teratogénico ni muerte intrauterina. Entonces la metformina pasa libremente por la placenta, el efecto está expuesto a concentraciones terapéuticas y no ha demostrado efectos teratogénicos y no altera el pH sanguíneo. Bien, estas son las condiciones a las que se llega, y el tratamiento con metformina es que no se encontraron diferencias entre los dos grupos en los estudios que se han analizado, entre metformina e insulina. Y por lo tanto se puede concluir hasta este momento que su empleo es seguro y confiable, que brinda beneficios similares a los de la insulina.
reduce la resistencia a la insulina, no provoca hipoglucemias, no causa aumento de peso, muy aceptada por la paciente y además tiene otra ventaja que es un medicamento barato. La dosis inicial puede ser 500 miligramos una vez al día, sobre todo por la noche, hasta llegar a una dosis más o menos de 2.000 a 2.500 también miligramos por la noche. La única autoridad sanitaria que tiene autorizada el uso de la metformina es la guía NICE, que es el National Institute of the Health and the Clinical Excellence de Inglaterra. En el 2008, fíjate, 2008 aprobó el uso de metformina como tratamiento alternativo de la diabetes gestacional. Entonces, hasta aquí pudiéramos dejar, sin embargo, hay que seguir hablando del manejo de la glucemia durante el parto, porque esa mujer tiene que dar a luz, mantener homeostasis importante, reducir la hiperinsulinemia, también la hipoglucemia neonatal posterior. Estos son el manejo de la glucemia durante el parto y generalmente se utiliza dextrosa al 5% en solución, o ringe lactato a 100 mililitros e insulina regular a una velocidad de 0.5 a 1 unidad por hora, y son pacientes que deben de manejarse así durante el parto a reserva de lo que el criterio médico que prevalezca. El 30% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional siguen siendo intolerantes a la glucosa después del parto. Eso de que después del parto se les quita, no a todas, el 30% siguen siendo intolerantes. Y que la presencia de diabetes que se presenta en estas mujeres en el primer año después de que dan a luz es de casi el 22%. Y entre 6 y 12 semanas después del parto se aconseja hacerles a todas ellas una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos y que las glucemias de ayuno tienen que ser como máximo 110 miligramos en ayuno y 140 miligramos a las 2 horas. Cifras entre estas y mayores de estas cifras, o sea, entre 140 y 200 postprandiales, a esta mujer hay que considerarla prediabética y tratarla como tal. Es muy importante detectar con ultrasonido las anomalías fetales en la mujer con diabetes mellitus gestacional diagnosticadas en el primer trimestre o con niveles de glucosa de ayuno mayores de 120 miligramos por decilitro, y en el caso necesario hacer una aminocentesis para determinar la madurez pulmonar después de la 38ª semana de gestación. Ahora bien, todas las mujeres con diabetes gestacional deben vigilar sus movimientos fetales durante las últimas 8 a 10 semanas de embarazo y reportar de inmediato cualquier reducción en la percepción de movimientos fetales. La velocimetría Doppler para evaluar el flujo de sangre del cordón umbilical también hay que hacerlo con exceso para determinar que no tengan estas personas evitarle cualquier comorbilidad, tanto como preeclampsia. Consideraciones terapéuticas a largo plazo. ¿Qué podemos esperar de estas mujeres que hay que seguirlas vigilando? Bueno, que el 30% sigue siendo intolerante a la glucosa después del parto. Que las diabéticas gestacionales que tenían 2 o más factores de riesgo y una curva de tolerancia a la glucosa alterada, cerca del 86% de ellas serán diabéticas después del parto. Y que las que presentan diabetes gestacional reciente, un año después del parto, la prevalencia varía entre el 3 y el 24%. Y es importante conocer los factores de riesgo para realizar una detección y diagnóstico temprano y poder instaurar tratamiento y seguimiento interdisciplinario. Es recomendable se haga una prueba de tolerancia a la glucosa entre 6 y 12 semanas después del parto y posteriormente hacerla al año, después cada 3 años. La prueba para evaluar a la mujer con alto riesgo de diabetes consiste en una curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa y los parámetros normales son de ayuno máximo 110 y a las 2 horas poscarga máximo 140. Bien amigos, con esto damos por terminado el tema. Sé que es un poco exhaustivo, sé que fue un poco lleno de cifras, pero sin embargo lo que pretendemos es que la mujer embarazada también puede ser tratada con metformina. Sé de antemano que lo que estoy diciendo, la COFEPRIS no va a estar muy de acuerdo y seguramente algunos otros lugares tampoco estarán de acuerdo. Sin embargo,
el NICE, que es el inglés, ya la aprueba para lo mismo. Sin embargo, quiero presentarles pues lo que se ha hecho hasta al respecto. Y entre paréntesis, en México en el mes de septiembre va a haber un congreso internacional de perinatología donde se va a tocar en un simposio especial la diabetes gestacional, donde vendrán muchos expertos de estos tratamientos, lo cual dará mucha luz y a lo mejor hasta ya se puede autorizar el uso de la metformina. Así que pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o agresión o algo más, pues ahí me lo mandan por internet. Así que tengan ustedes una placentera vida. Gracias.